¿Por qué tuvo que morir Jesús en la cruz? Dios es la fuente de vida. Él es la luz. Así es. Y en Él no hay tinieblas. Y aquí comienza todo. Esto lo afirma 1 Juan 1:5. La contraparte de Dios es Satanás, cuyo reino es la oscuridad. Interesante, mucha gente no cree que Satanás exista y que todo eso son mentiras y son inventos. Pues no es así. Desde el comienzo Dios dejó claro que el pecado conduciría a la muerte. Génesis 2:17 y Romanos 6:23. El pecado entonces nos separa de Dios. Cuando Satanás logró engañar a Eva con sus artimañas y a la misma vez, por medio de la desobediencia de Adán, que no estaba atento en el cuidado de lo que Dios había puesto en sus manos, incluyendo a su esposa, este pecado se interpuso entre ellos y Dios como un velo, separándolos de la fuente de vida. Espiritualmente hablando, estaban muertos en sus transgresiones y pecados, según Efesios 2:1. El pecado había entrado en el mundo, fue maldecido y todas las criaturas vivientes también tenían que morir físicamente. El pecado que entró en la naturaleza de Adán y Eva se transmitió a todos sus descendientes hasta nuestros días. Este pecado en la carne, esa herencia en nuestra humanidad, es esa inclinación que tenemos interna de hacer nuestra propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Si seguimos esta inclinación, por ejemplo, cuando somos tentados, vamos a cometer entonces pecado si nos dejamos caer en esa tentación. Para ayudar a su pueblo a mantenerse en el camino correcto, Dios les dio leyes que anunciaban su voluntad para con ellos. Desafortunadamente, el pueblo fue sumamente débil y ninguna persona logró purificarse del pecado. De hecho, incluso los mejores de ellos solían pecar diariamente en pensamientos, palabras y hechos. En otras palabras, todas las personas eran culpables y Satanás podía usar eso como una carta de acusación contra ellos, así que exigía que muriesen. Esto está en Romanos 5:12. En el templo, la simbólica casa de Dios, aquí en la tierra, un largo y grueso velo colgaba frente al lugar santísimo, simbolizando el pecado en la carne que separaba a las personas de Dios. Cualquier persona que pasara por ese velo moriría instantáneamente, ya que ningún pecado puede estar ante la presencia de Dios. El perdón entonces es a través del sacrificio de Cristo. Dios en su sufrimiento le dio a las personas una oportunidad, sacrificando un animal sin mancha para que las personas pudiesen obtener el perdón. Una vez al año, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, llevando la sangre del sacrificio y obtener la expiación para las personas, mediante el derramamiento de sangre de un inocente sacrificio, un corderito. La deuda del pecado podía ser entonces pagada, según Levíticos 17:11 y Hebreos 9:22. Sin embargo, la sangre de los animales no pudo quitar la raíz del problema, que es el pecado en la naturaleza humana, como lo dije al principio. Después de que sus pecados habían sido perdonados, el pueblo continuaba pecando, lo que significaba que tenían que sacrificar otra vez año tras año otro animal. Ni siquiera el sumo sacerdote podía ayudarlos. Él mismo era un pecador. Por eso el sacrificio era tanto para él como para el pueblo, según nos lo muestra Hebreos 10, versículos del 1 al 4. Al Señor no le gustaba esto. A Dios esta práctica ya no le parecía suficiente. Su anhelo era tener comunión con la gente y salvarla. Él buscaba a alguien que pudiera sacar a las personas del círculo vicioso del pecado y del perdón. Pero a pesar de que había personas justas y temerosas de Dios a lo largo de la historia, ninguno de ellos era irreprensible.
ninguno de ellos estaba libre de pecado. Por esa razón, Dios envió a su propio Hijo para llevar a cabo esta gran obra en la historia. Ezequiel 22:30 nos lo muestra, Isaías 41:28 también, Isaías 60, versículo 16 también, Isaías 63:5. Todos estos versículos nos muestran este acontecimiento tan importante. Pero entonces, ¿quién era Jesús? Un ser humano en todos los sentidos de la palabra, 100% Dios, 100% hombre. Jesús era el Hijo de Dios, pero Él se despojó a sí mismo y se convirtió en el Hijo del Hombre. Un ser humano en todos los sentidos de la palabra, con la misma naturaleza humana como lo tenemos así también nosotros. Entonces, Jesús fue nacido del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Recuerden eso? Y este Espíritu lo acompañó toda su trayectoria, dándole la fuerza para llevar a cabo la tarea a la que fue enviado, según Lucas 1:30-35 y Filipenses 2, del 5 al 8. Y dice así, en Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús tuvo que aprender de obediencia como un hombre, porque también era humano, era ser humano, pero tuvo que también aprender de obediencia. Tenía su propia voluntad, pero también fue tentado. Y así aprendió a negarse a sí mismo, tomando su cruz cada día y poniendo ese pecado y esa tentación en la cruz, dándole muerte. El resultado final fue que nunca pecó. Hebreos 2:18, Hebreos 4:15 lo muestran. Cuando Jesús habló en contra del pecado y la hipocresía de los gobernantes religiosos de ese tiempo, habló con autoridad y convicción. Pero debido a que la muerte sobre el pecado estaba ocurriendo en su hombre interior, la gente no lo podía ver y fue mal entendido por casi todos sus contemporáneos, tanto que al final fue arrestado y crucificado. El hombre puro, justo y sin culpa murió como un criminal castigado por los pecados que nunca había cometido. ¿Por qué? Bueno, siendo irreprensible, el único hombre en toda la historia que fue completamente puro y sin pecado, Jesús fue el único quien pudo pararse en la brecha, el único del cual Satanás no pudo demandar nada. No había acusación en contra de él, y por más que le tentó y procuró hacerle caer, no tenía ninguna acusación en su contra. Él fue el único que no merecía la muerte, ni física ni espiritualmente hablando. Pero por llevar a cabo el propósito por el cual había venido a la tierra ofreciéndose, Jesús voluntariamente, por amor, fue crucificado como el último sacrificio inocente. Él murió como el Cordero de Dios, la expiación para toda la humanidad. Él soportó el castigo de todos nuestros pecados y murió el justo por los injustos, según Romanos 5:10. No solo murió físicamente, sino que incluso experimentó la separación de Dios mientras estaba colgado en aquella cruz. En Mateo 27:46 y Marcos 15:34 nos muestra esto la palabra. Por medio de este sacrificio, todos aquellos que creen en Él pueden recibir el perdón. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario es definitivamente uno de los eventos más significativos y poderosos de toda la tierra. En realidad, solo una parte de la historia cristiana. La fuerza del Espíritu que estuvo con Jesús desde su nacimiento, Él padeció en la carne, negando y no cediendo a la inclinación del pecado que tenía en su naturaleza como ser humano. De esta manera, el pecado en su carne fue condenado y lo puso a la muerte, crucificando las pasiones y deseos allá en aquella cruz.
Así que a pesar de que fue tentado, nunca pecó, según lo muestra Hebreos 2:18 y Hebreos 4, versículo 16. Cuando Jesús murió en la cruz, exclamó: consumado es. En ese momento, el último fragmento del pecado que había heredado en su naturaleza humana había sido crucificado y su obra en la tierra había terminado. Cuando Jesús murió, el velo pesado en el templo se dañó de arriba abajo, rasgándose por completo y abriendo su paso, trayendo libertad para todo aquel que confiesa que Él es el Señor. La victoria de Jesús sobre el pecado era también victoria sobre la muerte. La deuda había sido pagada, el camino de vuelta al Padre estaba abierto. Él no se quedó en aquella tumba, sino que resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado que contiene toda la plenitud de la propia naturaleza de Dios. Después de 40 días, Él ascendió al cielo, en donde hoy en día está sentado a la diestra del Padre. Filipenses 2, 5 y 11. Entonces, ¿cómo la muerte de Jesús en la cruz quita el pecado de nuestra carne? ¿Cómo es esto? ¿Alguien puede comprender esto? ¿Por qué aún somos tentados? Esto es porque el perdón por sí solo no fue el objetivo final de la vida de Jesús, ni el objetivo final de un cristiano. Sin embargo, el perdón es solo el comienzo. Jesús mismo lo señala muy claramente allá en Lucas 9:23, cuando dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El propósito de Jesús no fue solamente ser un sacrificio expiatorio por los pecados de las personas. Él quería también discípulos, personas que le sigan, que deseen sus mandamientos, abrazarlos, amarlos. No podemos seguirlo hasta la muerte en la cruz del Calvario, pero podemos tomar nuestra cruz cada día. Al seguirlo en este camino, nos convertimos en sus discípulos y nos envía el Espíritu Santo para darnos la misma fuerza que Él tuvo para vencer al pecado. También padecemos en la carne. También crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. También ponemos a la muerte las obras de la carne por el Espíritu y terminamos con el pecado. Así nos convertimos en miembros de su cuerpo. Nos convertimos en hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. En 1 de Pedro 4, 1 y 2, la palabra nos refuerza esto. La muerte de Jesús en la cruz del Calvario fue la culminación de su increíble obra de amor para con nosotros. Por su muerte, reconcilió a los que creen en Él con Dios, y mediante su vida abrió un camino de regreso al Padre para aquellos que le siguen. A través de la muerte sobre el pecado, Jesús venció a la muerte. Hebreos 2, 14 al 15. Por medio de su vida nos dio vida. ¡Qué sacrificio tan grande! ¡Qué amor aún mayor! Entonces, hagamos que su sacrificio no sea en vano y que tenga cada día aún más discípulos que no se avergüencen de ser llamados hijos de Dios.